Patología renal y perfil renal. ¿Qué enfermedades le afectan al riñón? Son numerosas las enfermedades, como ser la insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, síndrome nefrítico y nefrótico, obstrucción del tracto urinario, infección del tracto urinario, cálculos renales, glomerulonefritis y enfermedades vasculares, fundamentalmente por hipertensión arterial, siendo estas dos las causas más comunes de enfermedad renal. Estas enfermedades están localizadas en diferentes lugares del tracto urinario. Así, por ejemplo, a nivel de los riñones, están localizadas en las nefronas, en los glomérulos y en los diferentes túbulos de la nefrona. A nivel extrarrenal, están situadas en los uréteres, en la vejiga y en la uretra. También las nefropatías se clasifican de acuerdo al tiempo de aparición y duración. Así, por ejemplo, tenemos a las enfermedades de tipo agudo, que se caracterizan porque la enfermedad se instala en un tiempo corto, 3 horas o días, y en este tiempo ocasionan daños de la función renal, caracterizadas por una concentración de los productos nitrogenados en sangre. Este proceso es reversible cuando se interviene a tiempo y se hace el tratamiento adecuado. Los daños que ocasionan esta insuficiencia renal aguda están localizados a nivel prerrenal, a nivel renal y a nivel postrenal. Y es importante establecer el diagnóstico para conocer la localización del daño y la aplicación oportuna del tratamiento para restablecer la función de este riñón. En tanto que las enfermedades de tipo crónico, como la insuficiencia renal crónica, se caracteriza porque el daño se instala en un periodo mucho más largo y persiste alrededor de 3 a 4 meses. En este periodo se produce una pérdida gradual y progresiva de la capacidad funcional del riñón, además que es de tipo irreversible. Llega un momento en que ha perdido tanto la función renal este riñón que el paciente pierde ya toda expectativa de vida. Esta etapa se llama la etapa terminal o de fallo renal y es irreversible. Aquí tenemos unas gráficas donde están los 3 riñones. El normal, el de insuficiencia aguda, que es de mayor tamaño, está edematizado este riñón, y el de insuficiencia crónica, que es totalmente diferente a los otros. El riñón se ha deteriorado completamente, es de menor tamaño y aparecen unas granulaciones. Entonces, este es el daño que se produce cuando la enfermedad tiene una larga duración en el organismo. ¿Cómo se establece el diagnóstico? El diagnóstico se establece a través de exámenes clínicos, a través de exámenes de laboratorio clínico, fundamentalmente de bioquímica clínica. También se utilizan pruebas de imagen y en casos muy necesarios se realizan biopsias. El diagnóstico clínico se caracteriza no muestran signos ni síntomas, pero el laboratorio clínico constituye la única forma de detectar el daño. Hace un diagnóstico precoz en ausencia de clínica. En tanto que en la etapa crónica, como la insuficiencia renal crónica, sí se observan signos clínicos en función de la patología y también existen datos de laboratorio clínico. Ahora bien, el laboratorio clínico cuenta con un conjunto de exámenes
que se realizan en sangre y orina y se denomina perfil renal. El mismo que está constituido por pruebas de función glomerular y por pruebas de función tubular. Las pruebas de función glomerular, como su nombre indica, van a evaluar todo lo que acontece a nivel del glomérulo. Y las pruebas constituyen en urea, llamada también el BUN o el NUS, es decir, el nitrógeno ureico en sangre, son abreviaciones en inglés y en español respectivamente. Luego tenemos a la creatinina y ambas se determinan en suero y en orina. Otra prueba fundamental de este perfil constituye la depuración de la creatinina, la proteinuria cuantitativa en orina de 24 horas y finalmente el examen general de orina, conocido con el nombre de EGO. Estas pruebas son rutinarias, se establecen en los laboratorios clínicos, en tanto que las pruebas de función tubular no son pruebas de rutina, se utilizan en situaciones específicas y nosotros no vamos a tocar en este pregrado, nos vamos a concretar a las pruebas de función glomerular. ¿Cuáles son los objetivos del perfil renal? En consecuencia, un objetivo es el de detectar precozmente las lesiones renales, ¿no? O sea, en una fase incipiente de la enfermedad, el laboratorio es capaz de detectar estas alteraciones en el riñón. Localizar anatómicamente el daño, es decir, dónde está situado el daño, a nivel prerrenal, renal o postrenal. Por otro lado, cuantificar el órgano comprometido, es decir, la gravedad, la severidad. Luego, evalúa la eficacia del tratamiento. Medicamentoso, por ejemplo, que se ha instaurado al paciente, si es bueno o es malo. Y luego, seguir la evolución de la enfermedad, tanto en fase aguda como en crónica. Vamos a ver rápidamente algunas características e interés clínico de esta prueba, que es la urea, conocida también como el BUN o el NUS, que les había comentado hace un rato. BUN y NUS porque obedecen a características históricas. En realidad, lo que se determina en el laboratorio es la urea, pero nosotros convertimos esta urea en nitrógeno ureico. ¿Qué es la urea? Es el producto final del catabolismo proteico. Está sintetizado en el hígado a través del ciclo de la urea. Es un indicador no específico de la función renal porque sobre él concurren una serie de factores que afectan a su concentración. Por ejemplo, una dieta de ingesta proteica, el estado hepático, deshidratación y otras causas influyen y hacen de esta manera que la urea no sea específica de la función renal. ¿Cuál es su utilidad clínica? A pesar de no ser muy específica o no específica de la función renal, permite evaluar la función renal, permite efectuar un seguimiento del proceso renal y sobre todo del diagnóstico diferencial de la insuficiencia renal, prerrenal, renal y postrenal, siempre y cuando se determine junto a la creatinina. Bien, ¿cuáles son los valores de referencia de la urea y del BUN y del NUS? Los valores de referencia están establecidos tanto en sangre como en orina y difieren en función del sexo y en función de la edad. Como ustedes pueden apreciar acá, los varones tienen una mayor concentración que las mujeres y las personas de mayor edad también tienen una mayor concentración en ambos grupos. En orina acontece lo mismo, pero las determinaciones en orina se efectúan en orinas de 24 horas. Y por lo tanto, como es una relación aritmética, el nitrógeno ureico también tiene el mismo comportamiento.
tanto, ¿a quién puede interpretar, habiendo hecho una comparación con los valores de referencia, un nivel superior a lo normal, que en cuyo caso se denomina azotemia, refleja la presencia de una enfermedad renal a nivel de los glomérulos, infecciones, a nivel de los túbulos, etc. Pero también sugiere otro tipo de patologías, como la insuficiencia cardíaca congestiva, como la hipovolemia, el shock y el aumento del catabolismo proteico cuando se trata de dietas ricas en proteínas. Una significación grande y una utilidad también muy grande de la urea es el establecimiento del diagnóstico diferencial. Permite diferenciar la localización de la enfermedad, si se encuentra a nivel prerrenal, renal o postrenal. Pero, repito, siempre y cuando se evalúe junto con la creatinina plasmática, y en tal caso se establece un cociente. Cuando este cociente es superior a 20, entonces orienta hacia una localización a nivel prerrenal. En tanto, cuando este cociente es inferior a 12, estamos frente a una insuficiencia renal intrínseca. Y cuando el cociente es igual a 1, el daño está localizado a nivel postrenal. También hay significación clínica cuando disminuye la concentración de esta urea. Por ejemplo, si hay una dieta baja en proteína, a un estado de desnutrición o a una sobrehidratación. Vale la pena comentar este otro. La creatinina. ¿Qué es la creatinina? La creatinina es el producto final del metabolismo de la creatina muscular. Esta molécula circula libremente y se elimina en la orina mediante la filtración glomerular. Se filtra normalmente en los riñones y no se reabsorbe, pero se secreta en el túbulo proximal en un porcentaje variable. Constituye un indicador muy común de la función renal. Sin embargo, no es útil en el diagnóstico de estadios iniciales de la enfermedad renal. El dato más objetivo y fiable presenta esta molécula. Permite evaluar el funcionamiento renal, forma parte de la depuración de la creatinina y permite, en consecuencia, evaluar la filtración glomerular. Los valores elevados de creatinina en suero orientan hacia una insuficiencia renal, hacia una filtración glomerular disminuida, en tanto que los niveles altos en sangre y bajos en la orina reflejan la existencia de una enfermedad renal o mal funcionamiento de los riñones, como ocurre en la glomerulonefritis, pielonefritis, necrosis tubular, nefropatía diabética, etc. Pero también están elevadas en sangre y bajos en orina, en insuficiencia cardíaca, en las complicaciones de la diabetes, en situaciones fisiológicas como el embarazo y el ejercicio intenso, la ingesta de una dieta rica en carne roja y la administración de ciertos medicamentos. Bien, otra prueba fundamental constituye la depuración de la creatinina. La depuración de la creatinina se define como el volumen de plasma
que al pasar por los riñones, concretamente por los glomérulos, queda libre de creatinina por unidad de tiempo. Esta prueba sirve para determinar la velocidad de filtración glomerular o el flujo plasmático renal, con que el riñón depura la creatinina en la sangre. Esta prueba constituye una prueba muy específica de la función renal de los glomérulos. Es considerada una prueba estándar de oro, es decir, es la mejor, para identificar el nivel de función renal tanto en individuos sanos como los afectados. La depuración de la creatinina compara el nivel de creatinina en orina de 24 horas con el nivel de creatinina en la sangre y al comparar ambos permite calcular la tasa de filtración glomerular con bastante exactitud. Este cálculo de la tasa de filtración glomerular refleja con bastante objetividad y exactitud cuánto bien están trabajando los riñones, especialmente, repito, sus unidades de filtración, como son los glomérulos. Sin embargo, aquí se presenta un error probable de inexactitud, que consiste en la recolección de la orina en un periodo de 24 horas. Esta fase es muy crítica, porque si no se recolecta con el cuidado suficiente, va a inducir a errores de inexactitud y de imprecisión. Por esta razón es que numerosos investigadores, nefrólogos, han visto por conveniente utilizar fórmulas para evitar la recolección de la orina de 24 horas. En este caso, ¿qué es lo que hacen las personas que proponen fórmulas como Cockcroft y Gold? Toma en cuenta la edad, toma en cuenta el peso del paciente, la concentración de creatinina plasmática y unos factores tanto para varones como para mujeres. O sea, han obviado totalmente la recolección de la orina y por lo tanto la evaluación de la concentración de creatinina en orina. Sin embargo, tampoco estas fórmulas son muy fiables. Hay que considerar en el momento de la interpretación las características clínicas del paciente y toda su historia. Entonces, tampoco es una solución el utilizar estas fórmulas. Lo más conveniente es efectuar la prueba de laboratorio, pero teniendo mucho cuidado en la recolección de la muestra. Bien, ¿cuáles son los valores de referencia? A tiempo de explicar los valores de la depuración de la creatinina, también voy a tocar la concentración de la creatinina sérica, que depende la concentración del sexo. Los varones tienen una mayor concentración que las mujeres y ocurre exactamente lo mismo en la orina. Con estos valores se han podido calcular los valores de referencia de la depuración de creatinina, ¿no? Tanto con la creatinina sérica como la creatinina en orina, además de tener en cuenta muchos factores como la superficie corporal, el volumen minuto. En esas condiciones, los valores de referencia de la depuración de la creatinina son los hombres tienen un valor de 98 a 105 mililitros por minuto y las mujeres de 95 a 160 mililitros por minuto. Sin embargo, estos valores decaen y receptores de trasplante de riñones. Bien. Por lo tanto, este examen de la depuración de la creatinina tiene un alto valor clínico. Su significación, cuando los valores están alterados de su valor de referencia, entonces cobra una gran significación clínica porque
permite establecer que hay una insuficiencia renal, y esta insuficiencia renal en función de sus valores puede clasificar, ayudar a clasificar a una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia crónica. Y dentro de la crónica también va a permitir establecer el grado de evolución, el grado de progresión de la enfermedad y de deterioro. Asimismo, esta prueba tiene como utilidad en la clínica para vigilar la respuesta al tratamiento, para vigilar la progresión de las enfermedades y para ajustar la dosis de los medicamentos. Aquí vemos como ejemplo cómo la depuración de creatinina va decayendo en función del periodo de deterioro de la enfermedad, de la insuficiencia renal crónica. Al principio, a pesar de existir un daño renal, la filtración glomerular es normal, pero a medida que va decayendo el riñón, también va decayendo la filtración glomerular, hasta que llega a un punto en que, imagínense, llega a un valor inferior a 15 mililitros por minuto. En esta fase, ya la persona está con muy pocas perspectivas de vida, debido a que su riñón ya no funciona o funciona demasiado poco, y que la alternativa en estos casos es realizar una diálisis, ¿no? Para continuar el funcionamiento renal. Entonces, aquí podemos ver lo importante que es la filtración glomerular, importante evaluar la depuración de la creatinina. Otro es la proteinuria. La proteinuria no es nada más que la presencia de proteínas en orina de 24 horas, generalmente representada por la albúmina. ¿Cuándo se hace patológica esta proteinuria? Cuando la concentración es superior a 150 miligramos en 24 horas. Esta proteinuria se presenta en nefropatías con lesiones tubulares, de la proteína de bajo peso molecular filtradas en el glomérulo, y por ello aparecen las proteínas en la orina. Existen diferentes tipos de proteinurias, diferentes fuentes de proteinurias, ¿no? Aquí vemos que proceden del glomérulo, donde las fracciones de proteína que han pasado a través del glomérulo en caso de patología renal son las mismas del plasma, pero en distintas proporciones. Las proteínas que han pasado por los túbulos renales son proteínas más pequeñas, son diferentes de la albúmina y en realidad son proteínas de cadenas livianas de las inmunoglobulinas. En tanto que la proteinuria postrenal es consecuencia de muchos procesos infecciosos e inflamatorios a nivel sistémico, a nivel renal, y ve, por lo tanto, digo, claro, sus proteínas son también de las que se encuentran en los tejidos y en las células de diferentes órganos. Entonces, ¿cuál es la utilidad clínica de la proteinuria en sangre? Es la detección de enfermedad renal incipiente, o sea, en la fase precoz. Luego, la presencia de proteinuria en 2 ocasiones durante un periodo de 3 meses. Aquí sí cobra un mayor valor, donde ya la enfermedad está francamente avanzada. Luego tenemos es útil para evaluar la magnitud, es decir, intensidad de la enfermedad,
permite incluso poder establecer diagnósticos diferenciales. En el caso del síndrome nefrótico, esta concentración de proteínas supera los 3,5 gramos en 24 horas. Imagínense, hay una gran pérdida de proteína en el síndrome nefrótico, lo que no ocurre en otras patologías. Entonces, este es un dato muy indicativo de que la enfermedad se trata de un síndrome nefrótico. Luego, es útil para determinar el tipo de proteína y, consecuentemente, determinar la localización de la enfermedad renal. También constituye un factor aislado muy importante para determinar el avance y la progresión de la enfermedad renal y la hipertensión arterial. Predice el pronóstico y monitorea la respuesta al tratamiento. Es muy importante también, es muy útil este examen en casos de infecciones del tracto urinario, en caso de infecciones de los diferentes uréteres, en casos de litiasis, o sea, de cálculos renales, y también diabetes mellitus. También es un indicador muy importante de la hipertensión arterial. Para redondear, aquí vemos en esta tablita que la presencia de proteinuria constituye un marcador de daño renal. Es un factor muy importante para evaluar la progresión de la enfermedad. Constituye un biomarcador muy importante en enfermedades cardiovasculares y es un marcador específico y sensible de la enfermedad renal crónica. Entonces, la proteinuria, no olvidemos que es un indicador de daño renal incipiente, como es lo que pasa en pacientes de larga data de la diabetes mellitus. Bien, vamos ahora a hacer una pauta para continuar con el examen general de orina.